Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor José Maldonado, como siempre, todos los miércoles a las 7 de la noche en la programación Aviva tu Obra en medio de los tiempos. Le damos la gloria al Señor por su amor, misericordia, por la bondad y el privilegio que nos da por estar a través de estos medios, esperando que tú recibas palabra de Dios en una manera especial y poderosa, como siempre lo hacemos a través de estos medios. Yo creo que Dios tiene una palabra maravillosa para nosotros en este día, en la cual Dios quiere hablarnos, Dios quiere ministrarnos. Y quiero dejarte esta palabra, cita bíblica, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Repito, en Lucas 9, 23, y decían todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quiero hablarte de unos cuantos puntos de referencia de esta palabra del Señor, ahí que en uno de estos evangelios de San Lucas, como Lucas nos enseña qué tenemos que hacer, de tomar la cruz y seguir al Maestro. Tenemos que tomar el primer paso, es de renovar diariamente su hombre interior. Tenemos que renovarnos interiormente porque tenemos luchas, batallas, guerras diariamente. Y conocemos que Dios nos enseña que cada día, cada mañana renueva su misericordia para aquellos que le buscan su rostro. Por eso es que cada día tenemos que renovarnos en el Señor. Tenemos que ser transformados por el Señor. Cuando vamos al libro de Corintios, segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 16, nos dice la Escritura, dice que por tanto no desfallecemos, antes bien, aún nuestro hombre interior se va desgastando y al interior, sin embargo, se renueva de día en días. Es decir, que aunque se va desgastando nuestro hombre interior y exterior, el interior se va fortaleciendo en el Señor, se va fortaleciendo en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas provienen de Dios. La Biblia nos enseña el libro de Isaías que Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Pero tenemos que buscarle cada día, tenemos que buscar de su presencia, de su rostro, para que nosotros podamos gustar y ver su misericordia con cada uno de nosotros. Así que el hombre tiene que buscar a Dios día tras día para ser renovado, para ser transformado por el poder de la palabra de Dios. Y sabemos que cada día trae su propio afán, nos dice el libro de Corintios también. Por eso es importante que cada mañana, cada momento que tengamos para acercarnos y separarnos para Dios, deberíamos hacerlo. ¿Para qué? Para que podamos estar entonados con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, para que podamos estar buscando su rostro de día, aleluya, y también de noche, como dice la Escritura, que meditemos en su palabra de día y de noche. Pero tenemos que dejar muchas cosas, pero tomar muchas cosas para el Señor, para que nos ayude día tras día a seguir peleando, luchando y ganando la batalla, porque cada día trae su propio afán. Pero si estamos en el Señor y estamos buscando del Señor, Él nos da la fortaleza, nos da la guianza para nosotros seguir hacia adelante. Punto número 2. Se alimentan de la palabra de Dios. Aleluya, alimentarse de la palabra de Dios. ¿Qué es alimentarse de la palabra de Dios? La Biblia dice que en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 18, dice que leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Fíjese que leía de la palabra de Dios. La palabra nos enseña, dice que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios nos fortalece, que la palabra de Dios nos lleva a toda senda de justicia. La palabra de Dios es el pan nuestro de cada día. La Biblia nos enseña claramente que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Por eso es que hay que buscar a Dios cada día de su palabra, de su presencia, para que Él nos ayude y nos fortalezca a seguir haciendo su voluntad en todo tiempo. Y cuando buscamos la palabra de Dios, nos dice la Escritura que cuando nosotros hacemos estas cosas, nosotros podemos gustar de lo que Él quiere hacer con nosotros y podemos ser fortalecidos, alimentados a través de su santa palabra. Pero si no le buscamos de su palabra, no nos alimentamos de ese pan, entonces
podemos llegar a un fracaso interna como externa. Por eso es buscarle a Dios y buscar su palabra es importante. La Biblia nos dice que si nosotros, aleluya, nos alimentamos de su palabra, el enemigo no va a poder contra nosotros porque tenemos la verdad y la verdad es Cristo. La palabra de Dios nos enseña y nos dice la Escritura también que cuando nosotros creemos la palabra de Dios, la Escritura, ríos de agua viva correrán por nuestro interior. Así que en Nehemías, que Esdras leía el libro de la ley cada día, cada momento, su primero y su último, siempre se preocupaba por leer la palabra de Dios para ser alimentado de la palabra de Dios y ella ser alimentada. Así que es importante que nos alimentemos de la palabra de Dios. También cuando vamos al punto número 3 es adorar diariamente al Señor. ¿Qué es adorar al Señor? Amén. No solamente cuando estamos en un templo, en unas 4 paredes hechas por los hombres, sino que cuando estamos también fuera del templo. No es que sea malo, sino que eso es el lugar de reunión, donde nosotros nos reunimos juntos, unánime, un solo espíritu para adorar a Dios. Pero después de ahí que sale de esas puertas, estarás adorando a Dios cuando estás en tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que te encuentres. Estás adorando a Dios, estás dándole la gloria al Señor. Yo te invito, te exhorto que adores a Dios, porque la Biblia dice en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Tengo que alabar a Dios, tengo que glorificar a Dios, no importando cuál sea mi situación, cuál sea mi necesidad, cuál sea mi problema o mi achaque por enfermedad, sea lo que sea, que llegue o enfrentemos, tenemos que adorar a Dios. La adoración diariamente nos ayuda a nosotros a olvidarnos de los problemas. Nos ayuda a nosotros a olvidarnos de las cosas que día tras día nos da tal vez ansiedad, que nos da ese momento de que no sabemos qué vamos a hacer, que nos descontrolamos y no sabemos qué decisión tomar correcta. Por eso es que adorando a Dios y buscando a Dios día tras día podemos seguir hacia adelante, buscarle su presencia. El Salmo 72, versículo 15 dice: vivirá y se le dará del oro de Saba y se orará por él continuamente todo, aleluya, todo el día se le bendecirá. Diciendo, se le bendecirá en todo el tiempo y todo el día. Es bueno que puedas adorar a Dios. No es que tengas que gritar a 4 esquinas todo el tiempo, Cristo vive, si lo puedes hacer, gloria a Dios por eso. Pero sino que haya una adoración interna en tu corazón, en tu alma, al Dios Todopoderoso. Que puedas adorarle a donde quiera que te encuentres, te acuerdes de tu Creador, te acuerdes de su grandeza. Por eso fue que el salmista dijo: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Acordándose que, sabiendo que en su adoración sabía que había un ayudador, sabía uno que le iba a fortalecer, que cuando levantara su cabeza y sus ojos hacia arriba y miraba esos montes, se acordaba que su ayudador, su fortaleza provenía de Dios. Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio aún en medio de estas tribulaciones. Dice el Salmo 46, que nosotros podemos seguir hacia adelante, podemos buscar de su presencia y buscar su rostro día tras día. Número 4 dice: buscan su presencia cada día. Y lo mismo, adoramos a Dios cada día, pero también buscamos su presencia. Que no sientes, te sientes desolado, te sientes solo, sola, te sientes que no hay remedio, no hay solución. Acuérdate, busca a Dios y su presencia, que en medio de buscar a Dios y su presencia, Dios va a utilizar, Dios va a hacer algo que te va a llamar, te va a atender, te va a escuchar. Va a ser algo para que tú entiendas que Él te ama por encima de todas las cosas, por encima de todas las situaciones. El Dios que tú le sirves y que yo le sirvo todavía hace milagros y prodigios. Así que no te rindas, no desmayes, porque tu Dios está contigo como poderoso gigante. Pero búscale, adórale y búscale su presencia cada día. Buscando su presencia, vas a ver que Él te va a dar la victoria y te va a hablar. Muchas veces pensamos que Dios no está ahí. A veces decimos: Dios mío, ¿dónde tú estás? Pero Dios está ahí.
Dios está ahí. Dios en su presencia está ahí con nosotros. Lo que pasa es que tal vez al no mirar, al no buscar, al no adorar, sentimos que estamos solos. Pero cuando comenzamos a adorar, cuando empezamos a alabar y a glorificar su nombre, vamos a sentir su presencia, vamos a recibir su palabra y nos va a quitar muchas confusiones, nos va a quitar muchos ansiedad, nos va a quitar el diario, ¿verdad? Vivir, que a veces estamos en un afán, porque puede que estemos en esa condición. Y Dios, a través de su palabra, nos dice: buscadme, buscadme, porque cuando me buscas vas a encontrar que yo soy tu ayudador, que yo soy tu fortaleza. Entonces puedes gustar de la paz de Dios y de la presencia de Dios, aún aquí en esta tierra, en un tiempo difícil, un tiempo caótico, un tiempo que usted diría: no sé qué voy a hacer, qué va a pasar, pero puedes entrar en el confortamiento de que tienes paz en el Señor. Me acuerdo como dice esa alabanza: puedes tener paz en medio de la tormenta. Cuando tenemos a Dios, podemos tener paz en medio de cualquier circunstancia y cualquier situación, y tener paz en medio de la tormenta. Por eso es más que importante que busquemos a Dios, su rostro, cada día, cada momento. Meditemos en su palabra de día y de noche. Y el último punto que quiero darte es que dice la palabra del Señor también, ahí en Lucas 9:23, es que tenemos que poner las cargas, ¿verdad? Las cargas, su cruz cada día. Y tenemos que cargar, aleluya, le ponemos las cosas en la cruz del madero, pero también tenemos una cruz que tenemos que cargar, que tenemos que llevar. ¿Cuáles esas cargas? ¿Ve? El día tras día, las situaciones, los deseos, las pasiones, la concupiscencia, todas estas cosas que nos atan y que nos separan de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Y Dios no quiere que el hombre perezca, sino, dice la palabra, sino que cedan al arrepentimiento. Es decir, que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, su palabra, su espíritu, para que podamos seguir venciendo. ¿Y cómo vencemos? Pues fácil, no tan fácil como decirlo, pero sí fácil en entenderlo en su palabra. Tomar la cruz nuestra, negarnos a nosotros mismos y seguirle. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando viene el tentador, cuando vienen los deseos y las pasiones carnales, nosotros decir: no, no lo voy a hacer, no voy a hacer esto. Tú, amigo que no le sirves a Dios, cuando el enemigo te diga: vete a la barra, vete a la discoteca, vete a esto, haz esto, métete a la droga, haz aquello, ahí tú dices: no, yo lo voy a servir a un Cristo vivo. Yo reprendo todo eso, deseos, desánimos y todas esas cosas que quieran quitarme del camino que Dios tiene para mí. Porque la Biblia dice en el Salmo 138, versículo 8, que Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero si no tomamos nuestra cruz, si no tomamos, aleluya, y nos negamos a nosotros mismos, no podremos lograr y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante que nos neguemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro gran adversario, siempre decimos, es Satanás, los demonios. Pero el gran adversario, cuando vamos al libro de Santiago, somos nosotros mismos. El gran enemigo no es el diablo ni los demonios, sí es un enemigo de las almas, sí es el padre de toda mentira, Señor lo reprenda. Pero el enemigo más grande que nosotros afrontamos no son los demonios ni el diablo, somos nosotros mismos, donde nosotros a veces no queremos tomar la cruz, no queremos seguir haciendo lo que sabemos hacer porque nos cuesta, ¿qué? Sacrificio, nos cuesta trabajo, nos cuesta cansancio, nos cuesta negarnos a nosotros mismos, mirarnos al espejo y decir: ¿qué tú haces? Tú no tienes que hacer eso. Y eso cuesta dolor, sacrificio, decisiones, de dejar cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios, pero realmente, seamos sinceros, es que son agradables delante de nosotros, porque nos gusta, nos agrada, nos llama la atención. Deseamos esas cosas muchas veces, porque la carne pide lo que es carne, desea lo que es de la carne, pero lo del espíritu desea lo que es del espíritu. Por eso es que hay una lucha interior y exterior. Cuando tú ves donde tú quieres hacer la voluntad de Dios y
El interior tiene una lucha de hacer todo lo contrario de la voluntad de Dios. Hay una guerra interna, mental, emocional y espiritual. Por eso que Dios te llama, Dios te habla, Dios te dice, tienes que tomar la cruz y seguirle al Señor. Ahí cuando Lucas nos habla de esto, decía que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negamos más al Maestro en vez de negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es más fácil negar a un Dios que no lo vemos todos los días, pero sí está, pero lo sentimos, lo experimentamos, que negarnos a nosotros mismos, que nos miramos al espejo y decimos, oh, pero me veo bien, oh, me gusta esto, oh, me gusta aquello. Pero la Biblia dice en el libro de Santiago que es la concupiscencia que desea las cosas de la carne, que es lo que buscamos, las cosas terrenales. Pero la Biblia también dice en el libro de Colosenses que no miremos las cosas terrenales, sino que miremos las cosas espirituales y de arriba, las cuales no serán corrompidas ni se dañarán. Dice donde ni el orín ni la polilla corrompe, son las cosas de arriba. Por eso es que tenemos que mirar las cosas de arriba, negarnos a nosotros mismos y seguir al Maestro. ¿Cuántas cosas el mundo hoy en día ofrece a la humanidad? Muchas cosas. Por eso vemos muchas personas no obedeciendo a la voz de Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque los deseos y las pasiones carnales son tan fuertes y las cosas que el mundo ofrece son tan fuertes que preferimos desear las cosas del mundo porque son más fáciles, son entretenimientos pasajeros, pero que producen algo momentáneo que pensamos que eso va a durar toda la vida. Mas Cristo nos dijo a nosotros, lo que yo ofrezco, eso es eterno. Cuando vamos al libro de San Juan, ahí en el capítulo 5, 4 y 5, estamos hablando donde Jesús está entrando en un poderío maravilloso llamando a las personas. Dice la Escritura que a la mujer samaritana, él decía en su palabra que era necesario que él pasase por Samaria para hablarle a esta mujer. Y cuando él conocía quién era esta mujer, él conocía que la necesidad de esta mujer. Y al conocerle esto, ella decía, aleluya, tú me estás ofreciendo a mí agua. Tú me estás diciendo a mí esto. Y Jesús le está diciendo, sí, estoy hablando contigo. Yo te voy a ofrecer agua de vida eterna. La que yo te estoy pidiendo a ti es terrenal, pero la que yo te estoy ofreciendo es espiritual. Le está diciendo a nosotros ahí cuando nos dice Lucas, la cruz que tú estás cogiendo es terrenal, es pasajero, es una temporada, porque cuando llegues al cielo no tienes que cargar una cruz, no tienes que cargar un peso, sino que vas a estar liberado, libre por la eternidad con Jesucristo. En otras palabras, pasa un momento de sacrificio terrenal y tendrás por eternidad todo espiritual. Aleluya. Así que ahora Dios te está hablando y Dios te está diciendo que si tú tomas de esa agua será para vida eterna. Ella no entendía eso al principio, pero con Jesús ahí explicándole y enseñándole y con paciencia y amor explicándole a ella pudo comprender que el amor de Dios era grande para con ella. Lo mismo es que es contigo y conmigo. Me acuerdo que Cristo me vio en una esquina, perdido, sin fe, sin esperanza, y me llamó. Y cuando me llamó con cuerda de amor, le seguí. Y cuando le seguí, después me restauró, me lavó, me limpió y me dijo, ahora te toca tomar tu cruz, negarte a ti mismo y ahora comienza a seguirme. Ya van más de 20 años sirviéndole al Cristo de la gloria, mucho más. Y no me arrepiento del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo de él, porque es poder de Dios. Es maravillas y prodigios que podemos vivir aquí en la tierra antes que pasemos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más que bueno. Dios quiere restaurar al hombre. Dios quiere cambiar al hombre. Pero si no nos negamos y tomamos la cruz y nos negamos a nosotros mismos, no podemos entrar
completamente en profundidad de la grandeza de Dios. Dice la palabra de Dios que Él saca el sol para los justos, aún para los injustos. Y que también los pájaros del árbol no tienen que los alimente, pero Dios los alimenta. Y dice, ¿cuánto más para nosotros? Quiere decir que si nosotros le buscamos y nos negamos de muchas cosas que nos hace daño, que por cierto, Él nos dice que neguemos esas cosas, que podamos reconocer que eso no es para bien para nosotros y le tomemos la responsabilidad de seguirle al Señor y nos neguemos a nosotros mismos, vamos a encontrar que todo lo que Dios quiere que nosotros nos neguemos es para bien, que es para provecho para nuestras almas. Dios no te va a decir que tú quites algo que es de provecho para tu alma. Al revés, te va a quitar algo que no es provecho para tu alma, que Él sabe que no es bueno para ti, que no es bueno para mí. Por eso es que Él te dice, niégate a ti mismo. Porque cuando tú, como persona interior, exterior, mental, emocional y espiritual, tú piensas que todo es para ti, entras en un momento de ego, de yo, y ya crees que todo tiene que ser envuelto a tu alrededor hacia ti. Y cuando vienes a ver, estás enredado en tu propia vida, en tu propio ego y en tu propio yo, donde te hace daño. Pero cuando te niegas, entras en un momento de humillación y de reconocimiento que tú sabes que sin Dios no puedes lograrlo y que en Dios eres más victorioso. Por eso es importante que en esta hora tú entiendas que si te niegas así a ti mismo, tomas la cruz y le sigues, entras a un reconocimiento de humillación delante de su presencia y entras en una victoria y una bendición en la voluntad de Dios. No es que estés con la cabeza hacia abajo, sino que reconozcas que sin Dios no puedes y con Dios todo lo puedes, porque Él es nuestra fortaleza. Que con Él puedes triunfar, pero sin Él no puedes triunfar. Tú y yo no podemos seguir hacia adelante y conquistar todas las cosas que Dios tiene para nosotros si nosotros no entramos en una humillación y reconocimiento que todo proviene de Dios y que todo es de Dios. Así que en esta hora Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros y que en esta hora aprenda que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz que con mucho sacrificio, mucho dolor, nos toca a nosotros ahora tomarla de nuestra para seguir al Maestro y ver las bendiciones de nuestras vidas cuando nos rendimos en su presencia. Dios te bendiga, Dios te guarde, para adelante y para el cielo.